Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Adeco Talks. Tenía muchas ganas de que llegara este capítulo porque hoy nos visita una persona excepcional, tanto personal como profesionalmente, y que estoy segura que os va a inspirar y os va a encantar todo lo que tiene para contarnos durante el capítulo de hoy. Y es que hoy nos visita Alejandro Fernández Luengo. Para quien no le conozca, Alejandro le podríamos definir como un empresario, cofundador y presidente de un montón de empresas muy conocidas a día de hoy, entre las que destacan la peluquería Marco Aldani, Mi Casa Inn o la primera cadena de residencia de estudiantes y espacios, Coliving. Así que bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias por dedicarnos tu ratito y estar hoy aquí con nosotros. Pues Alejandro ha venido hoy a charlar sobre todo sobre emprendimiento y sobre su trayectoria profesional, que estoy convencida de que va a ser muy interesante y que os va a inspirar en vuestro día a día. Así que, Alejandro, para conocerte un poquito mejor, cuéntanos un poquito más quién es Alejandro Fernández Luengo. Bueno, a mí cuando oigo que me presentan como empresario siempre me suena un poco taurino, ¿no? Y siempre creo que soy un emprendedor en serie, ¿no? Me gusta mucho de siempre crear cosas y bueno, pues sí, la verdad es que ya son muchos años y tengo la suerte de presidir una corporación, un grupo que engloba, ¿no?, un montón de empresas estupendas, con gente estupenda, y que en realidad hemos ido tratando de hacer sinergias de un sector a otro y aprovechando también un poco pues las oportunidades y los momentos, y que bueno, que ahora por organizarlo un poco lo tenemos organizado en 4 divisiones que ahora vamos hablando. Eso es. Y académicamente, para situarnos un poco y ponernos en contexto, académicamente, ¿cuál es tu formación? Yo soy economista. Pues bueno, fíjate, mi padre, como tantos padres de aquella generación, que lo que querían, yo tengo el honor de haber tenido unos padres de origen muy humilde, que su gran esfuerzo era que sus hijos tuvieran carrera universitaria. Y bueno, recuerdo el disgusto enorme cuando mi hermano pequeño Daniel y yo, y luego los demás, somos 5 hermanos, pues queríamos montar empresas y encima montar peluquerías, ¿no? Que mi padre, su gran ilusión es que yo hubiera sido pues inspector de Hacienda y mi hermano, que es abogado, opositara algo, ¿no? Entonces, soy economista, luego me he formado en el IES y bueno, pues he pasado por la Academia de Infantería también, donde me he formado mucho, y luego hablaremos también que hice mucho deporte Sí. y creo que el vestuario fue un gran máster, ¿no?, de gestión de recursos humanos. Efectivamente. Y cuéntanos un poquito para empezar, ¿cómo se despertó en ti el interés por empezar a emprender, a crear nuevas empresas? ¿Cómo surgió? Bueno, yo en mi caso creo que desde muy jovencito lo tenía muy dentro, ¿no? No sé, recuerdo pues vender zapatillas de deporte cuando jugaba al baloncesto. Ahí voy a revelar que tengo unos años porque no había zapatillas de tallas muy grandes, ¿no? Sí. Y ver la oportunidad. Recuerdo pues siempre haber estado montando negocios, ¿no? Y creando cosas. También desmitifico un poco el espíritu emprendedor, como que es gente tocada de un don especial para crear empresas. Creo que hay gente emprendedora que para mí es muy similar a ser curioso y están trabajando en grandes multinacionales o incluso son funcionarios, aunque parezca un Sí. anacronismo, ¿no? Pero bueno, sí, a mí siempre me gustó crear, ya te decía, y bueno, pues es una enorme satisfacción cuando tienes esa sensación de que descubres un nicho que alguien no está haciendo y tratas de ocupar en ese hueco. Para mí eso no hay nada comparable a esa sensación. Eso es. O sea, que es una característica que ya venía en ti un poco desde pequeñito, ¿verdad? Creo que si hay esa virtud admirable, pues se la copié a mi madre. Mi madre, que ya te digo, que era de un origen pues muy humilde y que se tuvo que trabajar todo muy desde abajo, pero tenía esa ambición, ¿no? Ambición en el sentido de crear, no tanto porque, bueno, no es, o sea, no, ser emprendedor tampoco va de tratar de me voy a forrar rápido vendiendo la empresa, ¿no? Ya sabes que es un poco, ahora estoy muy metido en el ecosistema emprendedor y lo he estado mucho más, y bueno, pues ahora detecto una cierta moda, ¿no? Parece que hay más emprendedores que población mundial y tampoco tiene mucho sentido. Si no eres emprendedor no pasa nada tampoco. Efectivamente. Además, quería preguntarte, he leído por ahí que en 2018 fuiste distinguido con el premio de Emprendedor del Año. ¿Qué dirías que supuso eso para ti? Pues vamos, agradecidísimo a que me otorgaran esa distinción, pero no cambió nada.
¿sabes? O sea, pues bueno, una satisfacción. Mira, lo que más recuerdo es que cuando me entregaron el premio, pues mi madre precisamente pues me vio allí recogerlo. Falleció desgraciadamente poco tiempo después, estaba malita y me quedo con eso. El resto de las cosas, pues mira, en toda mi carrera, recuerdo en el 2007 que hicimos una venta a unos fondos y, pues fíjate, año 2007, agosto 2007, el mundo cambió, empezó toda la crisis anterior, ¿no? Y, pues también me distinguieron con un premio de Mejor Emprendedor de Madrid o por una marca importante. Bueno, pues yo era más joven y muy orgulloso, claro que sí, todo esto, más de lo que supone para ti es lo que supone para los demás, ¿no? Parece que te validan tus talentos y hablo de inversores, hablo de financiadores, entonces encantado, pero fíjate, llegó la crisis, luego pasamos momentos duros y tampoco con los momentos duros me creía tan malo cuando las cosas no salen bien como no me creo nunca demasiado bueno, ¿no? Nunca demasiado alto ni demasiado bajo, ¿no? Totalmente. O sea que bueno, de todas maneras, si oyen esto los que me nominaron y me dieron el premio, por Dios, que no lo consideren como ingratitud, que muy agradecido y muy honrado. Eso es. Pero además de lo que nos has contado un poco personalmente, profesionalmente dirías que sí se vio algún impacto en tu carrera profesional recibir ese premio. No, el tema quizás, lo que digo, de darle credibilidad a los proyectos en los que andábamos y en los que andamos. Y luego, pues claro, en este caso premian al presidente. El proyecto era el que ganaba, ¿no? Y las empresas donde trabaja mucha gente y donde los clientes hacen que sea posible que esto funcione, pues era un premio para todos. Esa era la satisfacción. A nivel ego, no sé ni dónde tengo el trofeo puesto. O sea que no es tan importante para mí. Y Alejandro, cuéntanos, en todo este proceso de emprender, ¿dirías que has tenido algún referente o alguien en el que te hayas inspirado? Sí, ya lo creo. O sea, no una persona en concreto, pero muchos. Ahora hay una gran información y yo soy de la generación pre-internet, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que buceaba en todos los libros, en las revistas que empezaban de emprendimiento, de franquicia, mi Biblia, la revista Emprendedores, que ha cumplido 25 años hace poco. Bueno, pues ahí leía, devoraba cada número, ¿no? Y traté de conocer a la gente que me parecía que era disruptivo, ¿no? No voy a darte un nombre porque me dejaría fuera a muchos, pero sí, claro que sí, claro que sí. Yo trataba y trato de asistir a todas las conferencias que podía de la gente que había hecho cosas diferentes. Y bueno, pues yo reivindico y defiendo que copiar es bueno, ¿no? Yo he intentado copiar todo lo que he visto que a otros le funcionaba y en el emprendimiento no veo que haya mal en ello, ¿no? Eso es. Además sí que estamos hablando ahora un poco más de cómo ha sido tu trayectoria desde que has empezado a emprender, a crear nuevos negocios, pero cuéntanos un poco cómo fue el paso previo desde hasta que creaste tu primera empresa. Hombre, a ver, el paso previo, el durante y el actual, ¿no? Yo creo que los emprendedores estamos condenados. Yo paso un porcentaje altísimo de mi tiempo siempre buscando dinero, siempre pues bueno, la tesorería y hay que echarle carbón a la máquina de tu proyecto, ¿no? Pues recuerdo que cuando planteamos, hablo de lo que es nuestra división Beauty, que el origen fue la creación de Marco Aldani, ¿no? Bueno, Marco Aldani, claro, llegó a ser una cadena muy grande, con cientos de salones en un montón de países, pero tuvo un primer salón, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando abrimos este primer salón, nosotros, bueno, pues habíamos abierto y estábamos pensando en el segundo, porque lo que habíamos contado a todo el mundo es que queríamos crear una cadena, ¿no? Y ahora, a toro pasado, con casi 30 años de paso y muchos competidores que también lo han hecho, pues se ve como más obvio. En aquel momento recuerdo que íbamos a hablar para conseguir el dinero, la financiación para esto y nadie nos creía, ¿no? Y era bueno, pues lo más complicado, ¿no? Pero fíjate, a día de hoy, en los diversos proyectos que andamos, la división de Living, que es como has dicho, pues una gran empresa de co-living, tenemos la suerte de estar viviendo en España un momento espectacular desde toda esta irrupción del teletrabajo, los nómadas digitales, el un poco vivir en diferentes sitios. Bueno, pues cada proyecto que acometemos vuelve un poco a eso, a tener que plantear la viabilidad económica y a hablar de financiación. Entonces, los orígenes los recuerdo así, pidiendo dinero
exactamente igual que ahora. Que no ha cambiado mucho la cosa, Ha ¿no? cambiado mucho, hay mucha tecnología, hay muchas opciones, Sí. hay muchas fuentes de financiación. A todos los emprendedores que me oigan y que empiezan ahora, pues ya sé que no consuela nada decirle que antes era más difícil, ¿no? Pero hombre, animo a que hay que ser creativo y sobre todo tener mucha tesón, ¿no? Ujú, eso es. Y hablemos ahora de Grupo Alma, ¿no? Que es el grupo que alberga la mayoría de estas empresas dentro del sector beauty. Como bien has dicho, tienes Marco Aldani, también entiendo que está Mister A, y también tienes otras pues, como de residencias o incluso dentro del sector health. Cuéntanos un poco cómo nace Grupo Alma. Bueno, o sea, Alma Corporation, el grupo, al final es la holding que engloba nuestros diferentes negocios, ¿no? Eso, como te decía, estaba organizado en 4 divisiones y luego tenemos una incubadora donde un poco invertimos en proyectos que consideramos que les podemos aportar sinergias en nuestras actividades, ¿no? La división Beauty, que es la más conocida por Antigua y donde hay marcas, pues bueno, Marco Aldani en España es muy conocida, pero bueno, Rizos, que fue una empresa que adquirimos, es muy importante, Macho, una cadena de barberías y de productos de barbería, y luego algo que no se ve tanto, pero que es distribución de productos cosméticos, escuelas de peluquería, un poco la cantera, y más marcas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí intentamos crear ya en su momento una especie de arquitectura de marcas con una pirámide por precios, un poco anticipándonos a esa segmentación que vemos ahora que se está produciendo en todo. Hay otra división que hace 15 años empezamos, que es el mundo living. Fíjate, me gusta mucho decir que hacemos co-living desde antes que se llamara así. En este sector llevar 15 años es una eternidad y bueno, pues se ha convertido de algún modo en el alojamiento, en la inversión alternativa de moda, ¿no? Y habla un poco de lo que te comentaba antes, de la versatilidad que parece que las nuevas generaciones demandan en el modo de vida. Esto engloba pues alojamientos en corta, media y larga estancia. Estamos presentes también en otros países, pero fundamentalmente centrados en España y en Latinoamérica, donde tenemos ya 2 sedes, en Panamá y en Ciudad de México, y donde aspiramos a llegar a más de 40 ciudades, ¿no? Es un sector muy bonito, en el que, por cierto, tengo por primera vez en mi vida la sensación de llegar en el momento adecuado. Y me explico, o sea, en todas las cosas que he hecho, siempre tenía que escuchar, bueno, hace 10 años se ganaba mucho más dinero, era todo mucho más fácil. Bueno, pues en el mundo del co-living creo que se está escribiendo el libro ahora. Y encima, como te decía, tenemos la fortuna de que España, por muchas razones, clima, seguridad, gastronomía, modo de vida, pues España posiblemente sea uno de los mejores o el mejor país del mundo para desarrollar los co-living, ¿no? Que, como digo, habla de alojar a gente, la gran mayoría que vienen de fuera. También para locales, por supuesto, pero nosotros, bueno, actualmente gestionamos más de 2.000 llaves, tenemos en desarrollo casi 3.000 y un pipeline de más de 10.000. Con esto, pues somos uno de los 5 operadoras de co-living más grandes del mundo. Estamos enfocados en España, pero tratamos de un poco crear esa red de confort en esas ciudades aspiracionales de Latinoamérica, que entendemos que esto tiene sentido. Eso es la división Living. La división F&B, restaurantes, discotecas, lifestyle, pues empezamos hace solo 5 años, que fíjate, empezamos el living porque empezamos a montar casas de alojamiento, como residencias de empleados para nuestros peluqueros, porque te los traíamos de fuera. Pues empezamos en el mundo hostelería, en el F&B, porque bueno, en nuestros edificios donde vive gente había que desayunar y había que comer. Entonces, bueno, pues como ves, todo va siguiendo una línea, ¿no? Nuestra sorpresa es que, bueno, pues que hemos subido a una ola en un momento que la restauración y la gastronomía pues parece que va muy bien y bueno, hemos fichado un equipo que son muy buenos y parece que no lo hacemos mal, y ahí hay marcas muy importantes como Salvaje, Rudo, Arrogante, bueno, pues un montón de conceptos, Aukio Market, que tratamos además de aplicar algo que en el living es muy importante, que es la experiencia, ¿no? O sea, al final en un co-living tú lo que creas espacios para vivir y juntas comunidades de gente afín donde tienen que pasar cosas. Eso es la experiencia. Bueno, pues intentamos trasladar eso a la restauración, que es lo que se conoce como lifestyle, y bueno, pues nos lo estamos pasando muy bien. Y la cuarta división, fíjate todo lo que hacemos, en realidad es lo que a la gente le choca más, pues nosotros la definimos mobility, ¿no? Y aspiramos a democratizar la movilidad aérea. Bueno, pues todo este fenómeno que estamos viendo por todos los lados de los drones, de los vehículos autotripulados, bueno, nosotros lo
preveemos y creo que todo lo que de pequeños veíamos eso de los taxis voladores y tal, pues lo vamos a conocer. Y entonces, bueno, pues básicamente fabricamos determinadas aeronaves muy sostenibles, muy seguras, y las fabricamos en España para el mundo entero, y tratamos de comprar aeródromos porque en toda esta masa de horas de vuelo y de gente que va a volar necesitará aterrizar y despegar, ¿no? Y bueno, así lo más sonado es que hemos podido adquirir el aeropuerto de Ocaña, que es un aeropuerto muy cerquita de Madrid, y que creemos que será un gran proyecto, ¿no? donde van a pasar muchas cosas, ¿no? Por cierto, la sinergia, pues en este aeropuerto de Ocaña habrá sorpresas de co-living, de restauración, de todas las cosas que hacemos, ¿no? O sea, que cuando a alguien le explicas, dices, bueno, estos tíos están locos, hacen cosas súper dispares. Bueno, pues no estamos tan locos. Sabemos Buscamos lo que oportunidades, y cada división se supone que juega un plan estratégico muy pensado, y que yo lo llamo el viento a favor para ayudar a meterte en el momento adecuado, que eso es muy importante como emprendedor. Para llegar a un sitio tienes que saber dónde quieres ir y cuándo quieres ir. Y entonces, bueno, pues hemos intentado aplicar eso siempre. Efectivamente, además sobre esto te iba a preguntar cómo es crear un plan estratégico para empresas que sean tan diferentes entre sí. Hombre, el detectar la oportunidad, lo primero, ¿no? Luego dimensionarla y acertar pues con todo el timing. O sea, ya digo, en lo último, que es lo que puede chocar más, porque a mí me encanta, mira, tenemos la fábrica en Córdoba, en Fuenteovejuna, que suena como muy poético el tema de hacer tecnología aeroespacial en Fuenteovejuna, ¿no? Además nuestros girocópteros, que así se llaman las aeronaves que fabricamos, pues derivan de la patente centenaria del autogiro de Juan de la Cierva, ¿no? Entonces me encanta que esas sean nuestras bases, pero al final hay un análisis detrás sin ser visionarios. O sea, Francia o Alemania, con un clima mucho peor, tienen muchas más horas de vuelo por persona que España. No te hablo ya en América, donde es mucho más habitual y hay una estructura mucho más planteada y socialmente es mucho más usado y mucho más barato también el volar, ¿no? Pues descontamos que aquí tiene que llegar igual, ¿no? Y lo que estamos es contribuyendo pues a crear toda esa red necesaria para que esto ocurra, ¿no? Y además, dentro de cada división, pues luego se van produciendo las sinergias. Cuando empezamos con las peluquerías nos dimos cuenta al crecer que necesitábamos cantera. La cantera, que era fabricar escuelas, para que de ahí salgan jóvenes valores que quieran trabajar en la firma. Una vez que teníamos una marca, vimos que había público para otros perfiles de producto, para otras marcas, y ahí nació pues esta integración vertical. Bueno, pues esto aplícalo a las otras divisiones y al final pues bueno, nos hacemos muy grandes, la verdad, y sin darnos cuenta, ¿no? Pero si vamos al comienzo de todo, tengo entendido que Grupo Alba fue una empresa familiar. Bueno, fue y es lo que en diferentes partes del camino hemos tenido socios en alguna de las divisiones, tanto fondos de inversión como family offices, pero sí, somos una orgullosa empresa familiar que mis hermanos y yo seguimos poseyendo el capital, ¿no? Y eso está muy bien, es muy difícil y entras en el fascinante mundo de la empresa familiar, que hay que saber gestionarlo. Pero fíjate, yo defiendo que toda empresa familiar debería tender a dejar de serlo. Porque si no, al final creo que la propia familia es la que acaba frenando y matando el proyecto, ¿no? O sea, es bueno que la empresa tienda a crecer y es bueno que la empresa sea dirigida y sea gestionada por los más capacitados y los mejores. Y no siempre tienen por qué ser los que tienen el mismo apellido, ¿no? Entonces, bueno, con esto me cargo un poco el patrimonialismo de muchas familias, empresas centenarias, que me encanta y que es un orgullo y que también está muy bien. Pero bueno, salvo honrosos casos de excelentes patrimonios, protocolos familiares que han sabido separar la propiedad de la gestión y que han establecido unas reglas, pues desgraciadamente hay muchísimos más casos de ver proyectos fabulosos que al final se quedan en proyectos o desaparecen porque, bueno, el gran problema son sus accionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. O sea, para mí es un éxito si una empresa familiar encuentra un nicho, crece unos grandes números y acaba o saliendo a bolsa o integrándose en un grupo más grande y todo eso, y creo que para la familia pues es un orgullo, ¿no? Y para la no familia,
le muestra que hay un camino de crecimiento para crecer sin techos de cristal y sin que se te fugue y pierdas tu talento más valioso dentro de la compañía, ¿no? Y eso precisamente te quería preguntar, ¿cómo es trabajar con tu propia familia, que tus propios hermanos sean tus socios? Bueno, hombre, a ver, estoy muy orgulloso y creo que es bonito, ¿no? Mi madre, sí, mis padres fallecieron, pero si vivieran seguro que les encantaría. No es fácil y bueno, pues como yo digo, nuestras cenas navideñas o estos son consejos de administración, lo cual para cualquier invitado debe ser horroroso, ¿no? Pero bueno, como no hemos conocido otra cosa, lo llevamos muy bien y luego, bueno, pues oye, bendito problema, somos muy emprendedores, entonces, bueno, pues cuando hay que asignar los recursos para apostar más por una cosa que por otra, pues bueno, vienen nuestras grandes discusiones, ¿no? Pero hombre, obviamente estoy encantado y bueno, pues si alguno no lo estuviera y no quisiera, pues bueno, solo tiene que salirse, ¿no? O sea, que creo que somos primero hermanos y luego socios, ¿no? Y no hay que olvidar eso. No, además, para la vista está que lo lleváis bastante bien, si no hacéis más que crecer. Sí, además, hombre, también ser socios, trabajar juntos te obliga a pasar más tiempo juntos y es una forma de unir la familia, ¿no? Sí, es verdad. La familia que discute mucho al final está unida. De cualquier forma, ¿no? Pero al menos unida. Además, tengo entendido que tú vienes también del mundo de los deportes, ¿no? Como adelantábamos al principio de la entrevista. Quizás también la metáfora a la que podemos hacer referencia de, oye, pues entrenar para ganar el partido, también podríamos, ¿no?, asemejarlo al mundo de las empresas, de trabajar diariamente, luchar diariamente, esforzarse para conseguir el éxito de la empresa o para conseguir precisamente que continúe en el mercado. ¿Cómo dirías tú que ha sido este salto del deporte a la empresa? Bueno, aparte de los clichés que comentas, que sin duda, la disciplina, toda esta educación, pero fíjate, antes comentaba, yo creo que el vestuario, yo fui jugador de baloncesto y muchas de mis decisiones empresariales, pues creo que se formaron por cosas que aprendí de entrenadores, por esa dinámica de vestuario, esas jerarquías, ese entender, pues los departamentos de una empresa son los puestos de un equipo. En los puestos hay titulares, suplentes, o sea, aceptar, entender y pensar en el bien colectivo y sobre todo, la gestión del fracaso, bueno, se pierde, pues oye, hay que entrenar más duro y pensar que es una temporada, que es, o sea, son todo metáforas empresariales, ¿no? En mi experiencia, desde luego, la gente que ha hecho deporte, creo que se adaptan y a mí me parece que son grandes trabajadores y bueno, y el que no ha hecho deporte y adopta estas reglas también, ¿no? Pero bueno, a mí me ha enseñado mucho y luego piensa que, bueno, pues la gente que ha hecho deporte, al nivel que sea, pero cuanto más alto nivel más, pues muy rápidamente han tenido que gestionar decisiones y han tenido que trabajar muy duro desde muy jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un máster, como decía, un máster que traen al salir al mercado laboral. Desde luego. ¿Pero tú en algún momento te imaginaste que tu vida iba a dar este giro de 180 grados? Bueno, o sea, a ver, siempre, como te decía, me gustó mucho la empresa y me veía y me he dado cuenta años después, ¿no? Pero yo recuerdo que siendo jugador me interesaba mucho el papel del director de marketing del club, porque nos hacían más promociones con el público, e incluso el presidente del club, cosas que siendo un jugador de baloncesto lo único que tiene que interesar es meter canastas, ¿no? Y esto me he dado cuenta mucho tiempo después. Luego es verdad, fíjate, pues bueno, yo llegué a jugar en ACB, pero tampoco tenía un gran talento para haber vivido bien del deporte, ¿no? En realidad, muy pocos lo tienen. O sea, hay mucho deportista profesional que ahora me encanta ver que existen un montón de opciones para formarles, para acompañarles, para esa transición. Hay tantos casos de gente que con 15 años les hicieron creer que ibas a ser jugador de baloncesto y nadie les contó que si tienen suerte a los 30 y pocos eso se acababa. Y se encuentran luego la dura realidad y que no están formados para nada y encima, bueno, pues de ser ídolos al olvido absoluto, ¿no? Ahora creo que hay más cultura, a pesar de que siguen viéndose casos terribles, ¿no? Yo tuve una lesión que me obligó, pues, un clásico entre los deportistas a terminar antes. Lo que recuerdo que era una tragedia griega en mi vida, fíjate, en el fondo fue una suerte porque pude antes
pues formarme e incorporarme. Pero fíjate que me encanta hacer cosas de deporte dentro de nuestros co-living. Hay una línea que me fascina, que es como co-livings deportivos, le llamamos, que es como centros de alto rendimiento donde vives la experiencia de vivir allí con gente afín a ti, junto con programas de tecnificación, donde se aunan también pues mejorar en aspectos físicos y ¿por qué no?, mentales y de crecimiento personal, ¿sabes? Y creo que aportamos mucho valor, ¿no?, a la evolución de la sociedad. Además, justo te iba a preguntar cómo afrontaste tú esta nueva etapa, pero por lo que comentas es algo que ya se despertó, es un interés que ya se despertó en ti incluso antes de terminarla. No me desperté un día, voy a ser empresario y el día anterior quería ser jugador de baloncesto. Yo cuando tenía 18 años lo único que quería en la vida más que nada era jugar al baloncesto y como te digo, pues como todos los de 18 años no piensan que con 30 años eres un viejo ya que no tienes nada que ver, pues no lo eres. Entonces, bueno, pues lesionarse con 20 y pocos, pues ya te digo, fue terrible y en retrospectiva pues veo que me permitió ganar unos años muy importantes para mi formación. Pero fíjate, analizando a posteriori, pues bueno, yo creo que esa impronta, esa curiosidad, o sea, cuando me dices, bueno, consejos, digo, creo que es muy bueno para un emprendedor, me refiero, o sea, pues bueno, desarrollar esa curiosidad, ¿no? Viajar mucho, leer mucho, bueno, pues tratar ahora con tanta información, el peligro de que esto se deforme y no veas nada, pues tratar de que no te pase eso y estar continuamente ojo a visor para iniciativas. Yo creo que eso lo tenía, no sé si innato o mi madre lo fomentó y bueno, quiero pensar que lo sigo teniendo. Totalmente, claro que sí. Y bueno, y Alejandro, para terminar, ¿qué nos puedes adelantar en primicia? ¿Qué vamos a ver próximamente de Grupo Alma o de alguna novedad que nos quieras adelantar? Bueno, el equipo, y es la parte más bonita, estamos continuamente sacando cosas. Bueno, ahí en la división F&B estamos abriendo, como digo, clubs, discotecas y tal, y ahí traeremos una novedad importante a Madrid después de verano, con unos socios muy conocidos. No te puedo decir todavía quién, pero es traer un modelo de Miami muy chulo. En la parte de co-living, pues fíjate, hay, como te digo, diferentes verticales, decimos nosotros, y bueno, somos capaces de crear comunidades incluso muy nicho, y bueno, pues hemos adquirido lo que era el mítico Casa Patas, un templo del flamenco que cerró en la pandemia, con la idea de reabrirlo y además abrir allí un co-living flamenco. Que dirás, hostia, ¿qué es esto? Pues bueno, es vivir la experiencia de todo lo relacionado con el flamenco y para el que le gustan estas cosas, pues será una experiencia única en el mundo. En la parte de Ocaña, del aeropuerto, pues imagínate, traemos unas aeronaves que no existen, la idea es unos formatos pues como si fuera un beach club, donde estás viendo a la gente saltar en paracaídas, volar, donde puedes probar las últimas tecnologías de aeronaves y de volar, donde puedes sacarte los diferentes títulos con un coliving, o sea, donde también hay, pues bueno, ahora hemos detectado, faltan pilotos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir una gran escuela de pilotos con nuestro propio aeropuerto, con nuestras propias aeronaves y bueno, pues una oportunidad de trabajo. Recuerdo hace muchos años que la gente que estudiaba, era piloto comercial, tenía trabajo antes de acabar. Esto ahora detectamos por un tema generacional que vuelva a haber una oportunidad, pues bueno, vamos a tratar de ofrecer esa titulación de una manera bastante innovadora. Esto así como cosas más disruptivas, pero si te empiezo a hablar de lo de longevidad con más detalle, pues bueno, necesito una hora más, yo creo, que va a sonar a publicidad. Bueno, nada, siéntete libre en cualquier caso, pero qué maravilla, ojalá podamos verlo dentro de poquito porque me parece muy interesante. Encantado de volver a contártelo dentro del año que viene. Claro que sí. Ahora, si te parece, pasamos a otra nueva sección que se llama Abriendo Melones. Esta, la verdad es que son preguntas muy cortitas que utilizamos para conocer al invitado un poquito mejor y bueno, y ver un poco su personalidad y cuál es su punto de vista, ¿vale? Te adelanto que son preguntas sencillitas, pero es para conocerte a ti un poco mejor. Entonces, la primera es, ¿qué es lo que dirías que es lo más difícil de tu trabajo? Bueno, o sea, lo más difícil, antes hablaba de lo más laborioso, pues sin ninguna duda me sigue costando mucho y me quita el sueño cuando hay que hacer pues despidos, ¿no? Pues
hay que ser resistente, no todo sale bien y claro, el papel de un CEO es, no pasa nada por equivocarse, pero sí pasa si no rectificar rápido y bueno, ese aprendizaje lo hemos sufrido, entonces hay que tener esa capacidad de llegar con la tijera y 30 años después a mí me sigue quitando el sueño. Totalmente, vamos, tiene que ser complicadísimo. Bueno, y la siguiente pregunta es si en algún momento has pensado en tirar la toalla o rendirte. Rendirme no. Además, ves, creo que eso me viene de la época del deporte. Rendirse nunca. Pero hombre, si me preguntas, bueno, si volvieras atrás, ¿harías lo mismo? ¿Qué cambiarías? Pues es una forma, pues no lo tengo tan claro, ¿no? Y fíjate, esto seguro que alguien que lo escuche dirá, "Wow, todo el mundo dice que sí, que ha sido maravilloso y que lo volvería a hacer". Pues hombre, el sacrificio ha sido tan enorme, he renunciado a tantas cosas y tal, que no te creas que contesto tan claro si merece la pena. Vale, la última pregunta es si hay algo que te quede por hacer o por descubrir. Bueno, perdón, yo lo que me parece más importante de todo y lo que te levanta, no todos los días, como todo el mundo tengo días peores y mejores, ¿no? Pero la ilusión, ¿no? Las ganas. Entonces, trabajo e intento que esas ganas se mantengan y las ganas es lo que alimenta que de repente alguien del equipo o yo se me ocurra alguna idea, lo planteemos y tengas ganas. Nos quedan por hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, el tener una corporación como la nuestra, con esas divisiones y con esa... Porque al final somos una empresa que nuestro producto es crear empresas. Y ya digo, con orden y con cabeza y sabiendo a qué volumen podemos aspirar. Pero claro, esto es muy divertido, ¿no? Y ya te digo que, bueno, hay cosas que al final planteamos y luego vemos que son un poco locura y decidimos no sacarlo. Pero una de las partes más divertidas es eso, estar creando nuevas cosas y a mí me ilusiona mucho y créeme que no, hace muchos años que no me mueve la ambición económica, o sea, no hago algo para que ganemos más dinero, obviamente tiene que ser sostenible, pagar a todo, generar valor y por qué no pensar que algún día puede llegar un competidor o un fondo inversor y comprarte por mucho dinero, pues maravilloso, pero... Pero no es lo principal, no se monta una empresa solo para venderla, se monta para crear algo sostenible, escalable y sobre todo, que lo pases muy bien haciéndolo. Si no, menudo rollo, ¿qué sentido tendría esto? Claro que sí. Y bueno, y Alejandro, ya para terminar, sé que no te gusta mucho dar consejos, pero sí que me gustaría que lanzáramos un mensaje a esas personas que a lo mejor están empezando o tienen esta idea de emprender. ¿Qué te gustaría, qué consejo te hubiera gustado recibir a ti y que ahora tienes la oportunidad de dar? He dicho en la pregunta anterior que no sé si ha merecido la pena, así que no sé si voy a ser muy motivador, ¿eh? Pero ¿qué consejo me hubiera gustado a mí? Pues hombre, a ver, yo creo que es muy genérico y lo he comentado ya un poco veladamente. El análisis previo, o sea, como te decía, me sigo manteniendo activo en el ecosistema emprendedor, sobre todo a través de ser jurado en determinados, bueno, pues premios y temas de creación de empresa, ¿no? Entonces, leo muchos planes de negocio a lo largo del año para evaluar o incluso cosas que nos plantean por si queremos entrar de accionistas con la incubadora. Bueno, pues creo que muchos de ellos adolecen de ese estudio previo que puede ahorrarles mucho dinero y muchos disgustos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que meterse en algo porque está de moda, meterse en algo porque mola, meterse en algo... Bueno, pues esto lo vimos cuando empezó el mundo aplicaciones. Hay sectores que de repente, una app, nadie se preocupa demasiado de la generación de caja, sino de las rondas de valoración que van haciendo grande el bicho. Realmente el fit del proyecto en el mercado no acaba de estar claro y yo creo que a todos estos emprendedores faltó que alguien les dijera, bueno, vamos a hacer un análisis previo. Lo que he dicho al principio, si quieres llegar a un sitio, ¿sabes? Para saber dónde quieres ir, primero tienes que saber, ¿sabes?, cómo llegar, ¿no? Sí. Y bueno, pues analizar, más análisis. También es verdad que a la parálisis por el análisis, o sea, es verdad que la velocidad es la nueva moneda de cambio, ¿no?, entre los emprendedores, con lo cual tampoco te puedes permitir demasiado tiempo porque se te pasa el arroz. Entonces, bueno, pues saber conjugar esa velocidad de crucero rápida
pero ese tiempo gastado en estudiar lo que quieres hacer, creo que al final te va a ahorrar mucho tiempo. Pues súper interesante. Pues Alejandro, ha sido fascinante tenerte hoy aquí con nosotros. Desde luego que creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que hemos aportado un valor diferencial a la audiencia y sobre todo gracias por abrirnos un trocito de ti, contarnos un poquito de Grupo Alma y todo lo que hacéis, que desde luego que es un trabajo enorme. Así que te agradezco mucho tu tiempo y que hayas estado hoy aquí. Ojalá podamos volver a verte pronto. Un placer y encantado.